Muy buenas noches, mis amiguitas. Digo buenas noches porque yo estoy grabando el video en la noche, ¿cierto? Eh, ya comenzamos la clase con el tema de la narración y como decía al principio, sabemos que narrar es contar. Se narra una historia, se narra un cuento, se narra una novela, se narra una fábula, se narra un mito, se narra una leyenda, incluso hasta un chisme. Pero de eso no vamos a hablar, no es narración de chismes. Esta es una historia real. Les voy a contar la historia de quiénes eran los que vivían en nuestra ciudad antes de que nosotros naciera, incluso antes de que naciera su abuelo, su abuela, incluso hasta sus bisabuelos. Pongan mucha atención a la historia. Voy a hablarles entonces de los indígenas, de nuestros antepasados, o sea, antes de nosotros, del pasado. Miremos la imagen. Aquí vemos a una niña indígena. Miren cómo tiene adornado su cuerpo con collares, con chaquiras, con figuritas, pintado su cuerpo. Muchos grupos indígenas ahora todavía visten así, como está esta pequeña acá. Ella hace parte de los grupos indígenas actuales, pero los grupos indígenas de nuestros antepasados, que es de donde vinimos, eh, eran más o menos parecidos a ella. Miren el color de la piel, miren el color del cabello, miren el lacio de su cabello, sus ojos rasgados. Y como les estaba diciendo, nuestros antepasados es la historia de antes de que ustedes nacieran. Y así como ustedes se ven aquí en esta imagen, nuestros antepasados no vivían así. Su vida era muy diferente, una cultura muy diferente. Incluso ni siquiera habían edificios, ni casas, ni carros, ni carreteras, nada de eso. Nuestra ciudad era totalmente selva, solo árboles y un río, que es el río que hoy conocemos como el río Medellín, que está bastante contaminado, pero en esa época era un río totalmente limpio. Los indígenas en esa época vivían al lado del río y vivían en bohíos o en chozas como ustedes los ven en esta imagen. El río para ellos era importantísimo porque en el río, además de encontrar peces, tenían de allí el agua para poder cocinar, para lavarse, para lavar, digamos, sus productos, para bañarse, para hacer muchas actividades y para poder navegar, para poder trasladarse de un lugar a otro en canoas. Eran totalmente diferentes a como somos nosotros ahora. Su cuerpo era desnudo porque no les daba pena. No es como ahora que nos da pena estar desnudos. Ellos vivían así. Esa era la normalidad. Su cultura era vivir así, con su cuerpo descubierto, pero sí muy adornados. Miremos las cosas que los adornan. Miren las plumas en la cabeza de la chica de la izquierda, la pintura en su cuerpo, como la indígena que vimos al principio. Y las tribus indígenas tenían unas actividades importantísimas y eran necesarias para su organización. Ellos cultivaban la tierra, o sea, cosechaban sus propios productos, hacían sus armas para cazar y para pescar. Estas tres actividades eran muy importantes porque con eso preparaban sus alimentos e incluso intercambiaban con otras tribus. Por ejemplo, si tenían mucho pescado, podían intercambiar con otra tribu el pescado, digamos, por papa, si ellos no cultivaban papa. Esa actividad en ese entonces se llamaba trueque, era el intercambio de productos. Así era su forma de vestir, aunque hay algunas tribus en la actualidad que todavía cubren muy poco su cuerpo. El hombre usaba taparrabos y así como se llama, como suena taparrabos, era porque les tapaba el rabo.
aunque ustedes se ríen. Con ese cubrían su parte íntima y el resto del cuerpo estaba descubierto, pero pintado y adornado con collares. Miremos su cabello lacio y oscuro. Miremos acá a la mujer, vestida una faldita que también le cubría sus partes íntimas. eh, y estas falditas eran hechas con una fibra de palma, de las hojas de palma, con eso hacían la falda para cubrirse, pero su parte de arriba era totalmente descubierto y adornado con pintura y con collares, incluso hasta con plumas. En cada tribu habían unas personas muy importantes, unas más que otras, pero todas hacían un trabajo indispensable en la tribu. Acá tenemos a una anciana. Los ancianos en una tribu, así como en Moana, eran los encargados de contar las historias de su pasado a los niños y a los jóvenes para que no lo olvidaran. Porque como no sabían leer y escribir, ellos lo que hacían era escuchar a los ancianos todas las historias y todo lo que ellos les querían enseñar. Este era el príncipe, o también era llamado rey, o también era llamado cacique. El cacique era el que organizaba todo dentro de la tribu y a quien le tenían que obedecer. Era el que más adornaba su cuerpo, con coronas de plumas, mucha pintura en su cuerpo, collares que hacían de diferentes metales, en muchos casos lo hacían de oro, pero el oro en esa época no tiene el valor que tenía ahora. Ellos solamente lo utilizaban para adornar su cuerpo, incluso para hacer vasijas y para hacer esculturas o adornos. Entonces ya tenemos los ancianos, que eran los encargados de enseñar, el cacique, que era como el rey o el príncipe de la tribu. Y estaban otros grupos muy importantes que también tenían unas labores que hacer. Aquí a la izquierda encontramos los agricultores. Eran los encargados de cultivar maíz, frijol, arveja, papa y sobre todo maíz, que era uno de los productos más importantes. En el centro están los guerreros. Los guerreros eran los encargados de proteger la tribu en caso de que viniera otra tribu a quererse robar algo o echarlos del territorio. Y al lado derecho encontramos al chamán. El chamán era un médico. Era el encargado de investigar qué plantas de la selva servían para hacer medicinas, hacer brebajes para la fiebre o para curar una herida o para curar un dolor de estómago. Entonces, todos los brebajes que hacía eran hechos con plantas medicinales. Gracias al conocimiento de los chamanes, es que ahora nosotros todavía recordamos lo de las bebidas que hacían las abuelitas, que ese conocimiento de las abuelas y de nuestras mamás es el conocimiento que nos dejaron los chamanes. Por eso es que nosotros ahora todavía tomamos algunas bebidas o hacemos bebidas aromáticas. Digamos, cuando tenemos un dolor de cabeza, tenemos un cólico, entonces las abuelas siempre nos dicen o nos hacen una bebida para ver si nos curamos. La guapanela con limón, precisamente, es una de las bebidas de aquel entonces, sin panela, pero el limón sabemos que es medicinal debido al conocimiento que tenían los chamanes. Este era el producto más importante, el maíz, el choclo. Miren el color amarillo. Para ellos era uno de los productos más importantes y de ahí hacían muchos alimentos. Del maíz hacían bebidas especiales, del maíz hacían arepas, del maíz hacían sopas, hacían tortas, hacían muchas cosas, muchos productos. Y el color a ellos les hacía recordar algo muy importante que se los voy a decir un poquitico más adelante. Las tribus indígenas tenían animales
para domesticar o para criar como los perros y algunas aves y cazaban iguanas para comer, incluso bisontes para sacarles la carne y el cuero. Aquí tenemos una pequeña aldea. Estas chozas, si ustedes ven con detenimiento, estas chozas son hechas de paja y de madera. Son llamados bohíos o chozas. Y así más o menos era la organización, o es la organización porque muchos grupos indígenas todavía viven en chozas o en bohíos, eh, y organizaban pues el territorio, un lugar para poder cosechar, un lugar para el cuidado de los animales, eh, y, y tenían una vivienda que era la más importante, que es la maloca. La maloca era la casa, es como, háganse de cuenta, la iglesia hoy en día, la iglesia del barrio. Para ellos la maloca era la casa sagrada. Ahí en esa maloca era donde se reunían los jefes, los líderes más importantes, a tomar decisiones frente a los problemas o situaciones de la aldea. Y también, como era una especie de iglesia, también ahí hacían bailes especiales para poderle darle las gracias a sus dioses, porque los dioses de los indígenas no son nuestros dioses o el mismo Dios que tenemos ahora o que conocemos ahora. También en una tribu habían artesanos, los encargados de hacer las vasijas, encargados de hacer collares, los encargados de hacer las redes para pescar. Miremos esta vasija. Esta vasija tiene acá a los lados como una forma de la cara de un animal, la forma de un animal. Era porque para los indígenas también habían unos animales importantísimos y sagrados, casi dioses. Ahora ya le voy a decir por qué entonces el maíz, que era de color amarillo, era tan importante para ellos. Miremos acá, tenemos el sol y tenemos la luna. El sol es de color, ajá, muy bien, amarillo. Y la mazorca que vimos anteriormente también es de color amarillo. Entonces los indígenas decían que la mazorca, por tener ese color parecido al del sol, era que era el producto que el dios sol les ofrecía a ellos para poder vivir. Por eso para ellos el maíz era un producto sagrado. Y la diosa luna. La luna también era tomado como un dios. Incluso hay mitos que dicen que los hijos, los antepasados de nuestros antepasados, habían nacido de la luna y del sol. Después les muestro un mito muy interesante que habla sobre esto. Y también tenían unos animales sagrados, el leopardo y la serpiente. Para ellos eran unos animales muy importantes porque se veían, eran muy comunes verlos y les parecían unos animales interesantísimos. Y no podía faltar hablar del lenguaje. Los indígenas de aquel entonces tenían, aunque algunos lo tienen todavía, su lenguaje nativo, pero también hay unas tribus indígenas que olvidaron completamente su lenguaje nativo y hablan igual a nosotros, castellano. Aquí les tengo un video sobre una canción de cuna cantada por una mujer en lenguaje nativo, eh, y que se usaba y se usa mucho para hacer dormir a los niños indígenas por sus mamás. Vamos a leerlo. Canción de cuna en lengua náhuatl. Macoche pitensi. Mano costeca pitelonstin. Macochi cochi no socoyol. Mano costeca no socoyotzin. Mano costeca no pitelontzin. Macochi cochi pitensin. Mano costeca pitelontzin. Mano costeca no socoyotzin. Macochi cochi pitelontzin. Socoyotes significa niños
o bebés. Bueno, esta es la primera historia.